El resto del mundo rima. Este es el título de la novela que tengo aquí conmigo de Carolina Bello. Ella es uruguaya. La estoy entrevistando en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y es una novela muy particular que nos mete unos personajes que son realmente muy intensos, pero para que nos hable ella misma de sus personajes, en primer lugar quiero darte la bienvenida, Carolina Bello, a este programa. Todo empieza en un accidente, no entendemos bien cómo están todos los elementos de la novela, pero poco a poco los vamos desarrollando y empezamos pues con un personaje, Andrés, que es pues el personaje que tiene este accidente. Pero cuéntanos, después vamos averiguando un poco más sobre este accidente. Exactamente. Bueno, muchas gracias por recibirme. Gracias, Carolina. Me encanta estar acá. Es una novela que tiene un poco de todo. Cuando uno empieza a escribir, hay que pensar en diferentes fases de la narración, ¿no? Primero, en los temas que querés abordar, en cómo vas a construir los personajes, en qué espacios se van a mover en esos personajes, O cuál sea, va a ser... si eres de las que planeas la novela completa antes de Por lo menos en la realizarla. mente, sí, en la mente. A veces incluso me ayudo de un pizarrón para hacer el pool de personajes e incluso escribo un perfil de cada uno, ¿sí? Por lo menos sus características principales. Yo acá tenía, hablando estrictamente de personajes, quería plantear... Venía un libro anterior, Octubre, que tenía dos personajes protagonistas entrañables. O sea, vos querés ser amigo de esas personas. Entonces dije, bueno, voy a tratar de hacer algo completamente distinto y voy a desafiarme a mí misma tratando de escribir a una protagonista un tanto deleznable, si nos ceñimos a las convenciones moralmente admitidas del obrar humano, ¿sí? Entonces dije, bueno... Esa es Julia. Esa es Julia, exactamente. A cada cosa que yo haría como Carolina persona, cuando escribía a Julia pensaba, bueno, va a ser completamente opuesto. Me sorprendí cuando a veces este personaje obró como yo lo hubiese hecho, aunque no esté orgullosa de eso, ¿sí? Es un personaje que no tiene un componente trágico en su génesis. Es decir, ella no tiene un trauma, no tiene algo malo que le haya pasado, que uno puede identificar como, ok, ella es de esta manera porque le pasó esto. Como contracara de Andrés y Ernesto, que son los mellizos, protagonistas también, que sí ellos vienen de una infancia, de una adolescencia, incluso de una mamá golpeadora, de una mamá que los golpeaba con método, ni siquiera por un arrebato de ira, que tampoco es justificable, pero el método introduce esa noción de crueldad. Entonces, lo que ocurre es básicamente un accidente. Uruguay es un país, como sabemos, muy pequeño en territorio y en población. Los famosos 3 millones de habitantes, que desde que yo nací somos 3 millones, ¿no? ¿Y qué ocurre? Cuando suceden tragedias, nosotros no tenemos, por suerte, tragedias climatológicas ni nada por el estilo, pero cuando ocurre algo que tiene que ver con una cantidad considerable de fallecidos o ese tipo de cosas, la sociedad se ve impactada y se compromete. Hace muchos años en Uruguay esto pasó realmente. Hubo un accidente de tránsito en la Ruta 1, conocida por ser una ruta históricamente peligrosa, en donde hubo al menos 7 muertos, con una particularidad. Ese accidente sucede porque chocan 2 autos de forma frontal y uno de esos autos sus integrantes venían de cometer un ilícito, de robar una sucursal de préstamos. Cuando yo veo esa noticia hace muchos años, lo primero que me pasa a mí por la mente es pensar en qué sucede en la cabeza del único sobreviviente que lo hubo, que se despierta en un hospital, Que es Andrés. que es Andrés, y toma conciencia de que no solo va a pasar el resto de sus días en la cárcel, sino de que a causa de un ilícito que él cometió, murieron 7 personas, ¿sí? ¿Qué pasa con la vida de ese ser humano después? Tenía eso, ¿sí? Esa idea de pensar a ese personaje desde ese lugar. Y de pronto aparece Julia en mi mente. Un tercer auto que introduzco en la escena, como diría el narrador en algún momento, que aparece en la historia casi por capricho, ¿sí? Y me interesaba sobre todo el componente psicológico de personajes completamente contemporáneos. Esto no es una novela clásica en el sentido de que no hay héroes, no hay villanos, no es una epopeya para nada. Quería contar historias de personas arrojadas al mundo en un tiempo y espacio que no han encajado.
Todos en esta vida cumplimos un rol, nos desempeñamos, tenemos un trabajo o no, hemos aceptado las características de nuestra vida o hemos batallado incluso para romperlas. Pero ¿qué pasa con esa porción de gente que está en el mundo y que no toma la opción del suicidio como una posibilidad, pero que nunca se sintió perteneciente a nada, que la vida le fue pasando por al lado como una escenografía en la que hay que participar porque nos pusieron ahí? Eso encarna Julia. Entonces, ¿qué va a pasar? No estoy spoileando, simplemente me adelanto un poco a lo que dice la contratapa. Es una mujer que se despierta en un hospital, que decide escaparse de su internación, se saca los cables del suero y se esconde inmediatamente en un placar de ese hospital. Vos no sabés como lector por qué está haciendo eso, qué es lo que la motiva. La motivación por lo general a la hora de escribir es algo que vos tenés que tener claro y en lo posible explicitar, porque los lectores muchas veces somos ávidos consumidores de motivaciones literarias. Vos querés saber por qué los personajes hacen lo que hacen. Bueno, quise romper esa regla y que eso se fuera construyendo sobre todo con indicios que te hicieran estar activo como lector. Entender poco a poco a Julia, ¿de eso se trataba? Exactamente. Ella se iba a reconstruir a sí misma o no, pero lo primero que hizo, otros se van, agarran un auto, se toman un tren, un avión y se van a otro país. Ella decide escaparse de su propia vida, encerrándose en el placar de limpieza tubular, chiquito, de un hospital público de un departamento del Uruguay. Su primera acción, porque al ver la tele antes de escaparse de su internación, es ver que hubo un sobreviviente del accidente donde ella participó. Andrés Labriada. Y en ese sentido, lo primero que ella se propone es ir a ver a Andrés. Pero ¿cómo? ¿En calidad de Julia Bassin, la otra sobreviviente? No. Ella, cuando se encierra en un primer lugar antes de encontrar el placar, agarra una mochila, empieza a tomar contacto con objetos que ya evalúa como posibles ayudantes en su peripecia y encuentra una túnica con un nombre, Mónica Elcester, una túnica de doctora. Como ella está con la bata del hospital, necesitaba por lo pronto un abrigo, algo que la vistiera. Se pone la túnica y automáticamente ella adquiere esa identidad. La primera vez que va a ver a Andrés la ve y le dice doctora, y ella se asume inmediatamente, empiezan un diálogo. Yo venía de mi libro anterior de escribir una historia de amor, sabía que este libro no iba a ser una historia de amor, así que ya lo voy descartando para quienes lo lean, pero es una construcción de dos personajes completamente disímiles que no tienen a priori nada en común, pero tienen la particularidad de ser dos personas que no se han encontrado cómodas en el mundo y en la circunstancia que les ha tocado vivir. Lo que vemos en esta novela, en esta relación, también es el recuerdo de una crisis económica que tiene de alguna forma un papel importante en lo que fue el robo y lo que fue el accidente. Cuéntanos de esta crisis económica, sobre todo para nuestro público que quizás no la conozca. Claramente. Hay momentos históricos que signan a todos los países, ¿no? Este fue un momento histórico. Fue una crisis económica, pero fue un momento histórico. Y voy a decir el Río de la Plata. Hay un dicho que dice Argentina se resfría y Uruguay estornuda. Y esto es así. Las economías uruguayas y argentinas están completamente ligadas. Las sociedades están completamente ligadas. En Uruguay se consume desde siempre mucha cultura argentina. Y cuando digo cultura no solo me refiero a la literatura, a la música, hablo también de la cultura pop. La televisión argentina para nosotros es nuestra televisión también, ¿sí? En este sentido, yo tenía 18 años cuando en el 2001 llego del trabajo, estaba terminando el liceo y llego del trabajo y prendo la tele y veo un presidente, el argentino, escapando desde el techo de la casa de gobierno en un helicóptero. Eso fue fuerte de vivir, fue fuerte de ver y las consecuencias que tuvo después en Argentina y en Uruguay fueron sobre todo un quiebre, una desfragmentación, no solo a nivel social, a nivel económico, sin dudas, pero yo creo que a nivel individual. Cada generación lo vivió de una manera muy particular, pero siempre siniestra. Las personas más grandes, las que habían vivido en dictadura, las dictaduras militares en Argentina y Uruguay, pasan simultáneamente. Duras, sí.
Entonces, fíjate que cuando estudiamos nosotros en el liceo se estudia este periodo como historia reciente, ¿no? Era demasiado pronto para ver tambalear la democracia otra vez. Había pasado muy poco tiempo. Entonces, cuando pensé en qué atmósfera voy a poner a todos estos personajes, dije, voy a elegir este periodo de la historia porque es un libro rioplatense, sí, por su oralidad, por la forma en que está escrito, pero es un libro que habla ni más ni menos con la humilde pretensión de hablar de nosotros, todos los seres humanos, que vivimos en espacios determinados que nos signan o nos constriñen o nos habilitan, pero que también nos dan una posibilidad de narrarnos a nosotros mismos, de construir nuestra propia historia. Es lo que hacen estos personajes. Mal o bien, entiendo que un narrador no tiene que juzgar a sus personajes, si no, no habría literatura. Si nos ponemos en el lugar de la moral o de constreñirlos diciéndoles lo que tienen que decir. Ellos dicen solos. Por eso muchas veces yo escribía y las teclas iban para un lugar que no era mi propio pensamiento, pero era ser responsable teniendo empatía con lo que le está pasando a ese personaje. Y esos personajes son gente que no solo ya viene rota de fábrica, sino que encima les toca ser narrados en un periodo difícil para las sociedades del Río de la Plata. Finalmente, el robo con el que empieza esto, pues está relacionado con la crisis, ¿no es así? Y con el padre de Andrés y Eduardo. Exacto. Eso también, si bien el libro no es sobre la crisis del 2001, hay indicios, que es un plano que me interesa mucho laburar en, perdón las palabras rioplatense, trabajar en la literatura, Laburar. que es el de los indicios, esas pequeñas miguitas que los narradores vamos dejando para que el lector vaya siendo partícipe y cómplice de esa lectura y no le des todo así servido. Entonces, en algún momento se habla de la ola de suicidios que ocurrió también como fenómeno social, ¿no? Después de la crisis, mucha gente en el Río de la Plata se suicidó. Había perdido sus recursos. Todo. Perdieron todo, absolutamente. Perdieron trabajos, perdieron ahorros. Estamos hablando que esta crisis no afectó en sí a la gente pudiente, porque la gente pudiente no deja de ser pudiente porque le retienen sus ahorros o se los evaporan, ¿sí? Tienen otros recursos. Pero de la clase media para abajo, en sociedades como las rioplatenses hay mucha, no son sociedades polarizadas donde hay muchos ricos y muchos pobres, sino que hay un poco de todo, pero la clase media tiene como un componente muy notorio, fue sin duda la más afectada y se quedó sin esos ahorros, se quedó sin trabajo, mucha gente se quedó sin familia porque la crisis coló en las casas como si fuera un tema íntimo, entonces eso hizo que los estados de ánimo se alteraran y se desfragmentaran también las estructuras de la intimidad de una casa, una familia, de una pareja, y mucha gente optó directamente por suicidarse. Eso fue un fenómeno social que también ocurrió en el Río de la Plata. ¿Alguien cercano a ti se suicidó? Sí. 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 Porque finalmente aquí uno de los personajes, bueno, el padre de Andrés y Eduardo, se suicida y esto los marca. Carolina, ¿cuándo empezaste a escribir? ¿Cuánto tiempo llevas escribiendo novelas? Mira, desde niña escribo, esto es así. La primera noción que yo tengo de un cuento con estructura de cuento fue en la escuela primaria, para el Día del Libro. El Día del Libro en Uruguay se festeja el 26 de mayo y organizaron un concurso entre todos los grados, ¿no? Un concurso de cuentos. Y el cuento que ganara iba a ser leído por el niño o la niña frente a un escritor de fuste invitado a la escuela ese día para conmemorar. Y bueno, tuve la suerte de ganar ese concurso, de leer a ese escritor en voz alta y para toda la escuela. De ahí no paré más. ¿Qué querés ser cuando seas grande? Escritora. No abandoné nunca esa pulsión, esas ganas. Y después llegaría la época del... Seguí escribiendo para mí en mis libretas, pero siempre necesitando algo más. La literatura, el arte no existe en el diario íntimo. Existe cuando hay un otro, ¿no? Que lo decodifica, que lo lee, que lo actualiza, que lo hace vivir al libro. Entonces surgen los blogs. En el 2005 me hice un blog llamado Escrito en la Ventanilla, empecé a subir relatos ahí y tuve la fortuna de que un día me escribiera un editor de una editorial uruguaya para decirme: Carolina, queremos publicar estos cuentos.
en un libro. Así surge mi primer libro y luego seguí escribiendo. Ahora esta oportunidad que es mi primer libro que se puede leer en todos toda los América países. Latina. Sí. El resto del mundo rima. Carolina Bello, gracias por traernos este libro y recomendar su lectura. Gracias a vos por esta entrevista. Y a usted que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.